Señora presidenta. El próximo jueves 25 de abril, coincidiendo con el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal, la 9ª legislatura llegará a su fin. Aunque la ciudadanía tiene la enorme responsabilidad de decidir con su voto la Europa que queremos seguir construyendo, es inevitable echar la vista atrás y poner en valor los avances logrados que hemos conseguido a lo largo de estos últimos años. Después de golpearnos la pandemia, protegimos 31 millones de asalariados y autónomos y a más de 2,5 millones de empresas con el programa SURE. Y evitamos el hundimiento socioeconómico con el plan de recuperación basado en una emisión de deuda sin precedentes. En medio del reto existencial que representa el cambio climático, impulsamos el Pacto Verde para detener la pérdida de vidas humanas y sus daños económicos. Cuando el futuro de nuestros niños, niñas, jóvenes, de las clases medias y trabajadoras y también de las mujeres estuvo en peligro, levantamos el pilar social con las garantías infantil y juvenil, los salarios mínimos, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres con la Directiva de los trabajadores en plataformas digitales y contra la violencia de género. Cuando la guerra de Putin en Ucrania devolvió a nuestro continente a su peor pesadilla, pusimos al servicio de nuestra ciudadanía los recursos públicos necesarios para paliar sus efectos económicos y sociales. Dimos la batalla por la independencia energética de nuestra Unión y reformamos el mercado eléctrico para abaratar los precios de la luz. Señorías, las fuerzas democráticas de este Parlamento hemos dado pasos que parecían imposibles en la integración de nuestra Unión. Pero en esta Cámara también hay fuerzas que no creen en el proyecto europeo. Hoy el miedo, el odio y la involución de la extrema derecha están intentando invadir el espíritu europeo. Como es el último pleno, no voy a tomar la iniciativa de repetir las ocasiones en las que el Grupo Popular del señor Manfred Weber ha abierto la puerta y ha normalizado a estas fuerzas de extrema derecha. Como es el último pleno, vamos a hablar de todo lo que tenemos que hacer de forma conjunta. No podemos caer en el pensamiento reaccionario. Vivimos en la Unión Europea, en el mayor espacio de derechos y libertades que nunca ha dejado de progresar desde la Segunda Guerra Mundial. Vivimos en la primera potencia comercial, en la mayor receptora de inversión extranjera directa. Pero tampoco podemos caer en la autocomplacencia ni en la inacción. Todavía hay demasiados ciudadanos que viven en la pobreza, sin empleo, sin salarios dignos y sin viviendas a precios asequibles. Recordemos las palabras de Jacques Delors. Rechazo una Europa que no sea más que un mercado, una zona libre de comercio sin alma, sin conciencia, sin voluntad política, sin dimensión social. Si es allí hacia donde vamos, lanzo un grito de alarma. Su grito de alarma nos obliga a ser valientes, nos obliga a ofrecer un proyecto de Europa que ilusione a los ciudadanos, un proyecto que no se deje arrastrar por el declive que preconizan desde la derecha y desde la extrema derecha. Construyamos una Unión Europea que innove, que compita, que crezca, sin recortar en derechos laborales ni sacrificar nuestro estado del bienestar. Una Unión que siga siendo fiel a su modelo social y garantice empleos decentes y un parque público de viviendas. Una Unión dotada de un impuesto a las grandes fortunas y de nuevos instrumentos comunes de financiación que hagan realidad la transición energética y la transformación digital. Y, ante todo, una Unión faro de la razón, la cultura, la ciencia, los derechos humanos y la convivencia entre los pueblos. Señorías, afrontemos el futuro con confianza, con optimismo y con ambición. No estamos aquí para evitar nuestra decadencia. Tampoco estamos aquí para resistir el auge de otras potencias. Estamos en la Unión Europea para liderar una nueva era de progreso global. Merece la pena luchar por una Unión Europea mejor, porque la Unión Europea es lo mejor que le ha pasado a nuestras vidas. Muchas gracias.